Pues vamos a esperar un momentito a que venga Solórzano y empezamos con la ponencia de Juan Carlos. ¿Sabéis? ¿Sí? No. Ahora sí. Haced el favor, los que cogéis postura para dormir, la cabeza hacia adelante, porque cuando uno ronca se oye menos. Esta es la hora de las tinieblas, nuestro Señor cayó hacia las 5, o sea que tampoco faltará mucho. Pues hagan el favor de ponerse en posición de reflexión, no de dormir. Es la misma pero con los ojos abiertos. Luego haremos 3 o 4 preguntas breves yo en vez de ustedes. Entonces pillaré al que esté durmiendo. Creo que es como de Rajoy. Bueno, vamos a empezar porque ya que queríamos empezar pronto... Vamos a empezar con la ponencia de Juan Carlos García, que va a estar moderada por Javier López. Javier López es profesor de Teresianas en Alicante y de la Milagrosa de Espinardo, en Murcia. Pues empezamos con la ponencia. Hola, sí, ahora. Buenas tardes a todos. Pues comenzamos esta tercera y última parte de la jornada de pastoral. Yo creo que para el docente cristiano es importante saber cómo manifestar en su trabajo cotidiano los gestos y las palabras que ayudan al alumno a ir poco a poco adoptando el estilo de vida que nos propone el Evangelio. Hasta ahora parece que no se nos ha hablado así explícitamente mucho de esto, pero qué mejor que el propio Jesús para inspirarnos los gestos y las palabras oportunas. Ciertamente hemos escuchado que no hay recetas para esto, pero en Jesucristo descubrimos una referencia necesaria en nuestra vocación de docentes cristianos. Por eso me parece importante pues, el título de esta ponencia que vamos a escuchar, Jesús, el oportuno en gestos y palabras. A pesar de que la hora no parece ser la mejor, pero sin embargo veis que el ponente va muy dispuesto a despertarnos y a mantener la atención. Paso a presentaros a Juan Carlos García. Tiene un apellido al cuadrado. Bien, su formación es sólida, la resumo diciendo que empezó siendo maestro de educación primaria. A veces pensamos que eso de profe que nos llaman a veces los alumnos tiene como más categoría que maestro, pero el maestro tiene como más fundamento en aquello que hace y a veces nos gusta más que se nos considere maestros y no profes. Pues bien, empezó como maestro, se licenció en Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, es licenciado también en Ciencias Bíblicas por el Instituto Pontificio Bíblico de Roma, con los jesuitas. O sea que tiene cabeza para eso, tiene buena cabeza. Su experiencia, 10 años dando clases desde cuarto de primaria hasta bachillerato, 4 años de coordinador de pastoral de maristas de Castilla y León, Galicia y Asturias. Y en cuanto a las publicaciones, es coautor de la colección Biblia y Escuela que editan en el Vives y Verbo Divino. Actualmente pues, es encargado de la formación de colegios sobre Biblia, pastoral, ERE y competencias básicas. Pues ya sin más preámbulos, le damos la palabra a Juan Carlos García. Muchas gracias. No. Después. Bueno, reservados. Vamos a empezar a hacer el planteamiento sobre la ponencia sobre Jesús, el oportuno en gestos y palabras. A mí me gustaría que siempre, cuando uno va a hablarle o recibir una comunicación sobre el tema bíblico, generalmente lo que está esperando es que le caiga como llovido del cielo, nunca mejor dicho, una retahíla de citas que luego no hay por dónde cogerlas. Yo no lo voy a hacer. Yo hice una selección de textos que los tenéis aquí,
creo que los tenéis todos. Entonces, cuando alguien tenga a bien el tener un tiempo de esos que no sabemos qué hacer, pues los cogemos y lo trabajamos. Al final hay unos consejos que doy yo para trabajar con los chavales, que algunas veces hasta funcionan. Yo cuando he ido a alguna ponencia sobre este tema bíblico, siempre he salido con la idea de que me estaban vendiendo una moto. Y creo que ciertamente cuando me han advertido de que me iban a vender una moto, yo me encontraba más a gusto. Bueno, pues yo os lo digo, yo os voy a ofrecer mi moto. No os la voy a vender, sino que yo directamente os la dejo. Lo que yo os ofrezco es una relectura de los textos bíblicos que yo he hecho y que de alguna manera yo os ofrezco. No es palabra de Dios, la única palabra de Dios es la que todos conocemos, no hay otra. Yo os ofrezco mi lectura, mi comprensión. ¿Ha quedado? Entonces, vamos allá. Ya que lo entiendo. Ya. Ahora. Cuando yo voy normalmente a una conferencia, lo que más me gusta de la gente es cuando sabe mucho la cantidad de citas que utilizan. ¿Vale? Cuando una persona es muy inteligente usa muchas citas. Yo solamente os voy a ofrecer dos. Una al principio y una al final. La primera que yo os ofrezco es esta. El rico, muy rico, o es un ladrón o hijo de ladrón. Como así después de comer es un poco fuerte por la tarde, ¿verdad?, el soltar esto, yo os voy a dar 4 oportunidades. ¿Quién dijo esto? San Jerónimo, mi santo patrón, y no por no hacerlo del indio, sino que es el biblista. Lo pudo decir también la plataforma del 15M de la Puerta del Sol. Lo pudo decir Hugo Chávez cuando fue a ver a Fidel Castro. O quizá lo dijo Bill Gates. Entre los que acierten, Solórzano sorteará un fin de semana en el Vaticano. No es muy excitante, pero bueno, algo se puede ver. Pero claro, no acabamos de entrar en el tema. Por lo tanto, voy a hablar, con motivo de la Cibeles Fashion Week, vamos a hablar de un pase de modelos. La túnica de Jesús. ¿Qué era? ¿Usufructo o propiedad? Claro, dependiendo de lo que sea, cuando se la quitan o es el finiquito de un contrato o es un robo. Esto parecía una tontería, ¿verdad? Pero ya en el siglo XIV, los franciscanos se las tienen tiesas con los enviados del Papa sobre este tema, llegando a discutir incluso esta misma pregunta. Y diréis, pues vaya tontería. Pero yo os hago otra pregunta todavía a toda la asamblea que estáis aquí reunida y os pregunto, ¿Jesucristo era pobre? Así me gusta, que seáis prudentes. ¿Era pobre Jesucristo? Sí, ¿verdad? Bueno, si le parece, después en el turno de preguntas lo discutimos. Esta misma discusión, si habéis visto el nombre de la rosa, hay un momento central en el cual esta discusión ya está, pero no os penséis que es una tomadura de pelo, sino que es algo real. Un ministro general de los franciscanos, Michele la Cesena, acabó en prisión y condenado por hereje, por lo que vais a ver. ¿Qué me toca? A veces funciona, ¿eh? Eminencia, venerables hermanos, al fin nos reunimos para este tan esperado debate. Todos hemos viajado desde muy lejos con la intención de poner fin a la disputa que ha perjudicado tan gravemente la unidad de nuestra Santa Madre Iglesia. Las buenas gentes de toda la cristiandad dirigen sus miradas hacia estos venerables muros, esperando ansiosamente nuestra respuesta a la enojosa pregunta: ¿era Cristo o no lo era, dueño de las ropas que llevaba? Cuando yo me planteo esto, decidí que no lo iba a plantear así la discusión como que os esta tarde. ¿Por qué? Porque lo más probable
era que terminásemos así. ¿Osáis llamar al burdel del Papa el palacio de Dios en la tierra? Responded que veis si las muertes son un signo de que la reconciliación y como sería algo impío. Responded con esto, señor, no afirma categóricamente que Cristo tenía una bolsa. No tenía una bolsa, porque a sus discípulos al menos en 7 ocasiones. No llevéis ni oro ni plata, yo no le quiero nada. Y nos quedamos corruptos, apóstoles de la Biblia, el reino de la por favor, franciscanos. Como podéis ver, al final tiene que venir un dominico y poner paz. Tampoco me gustó este planteamiento. Acabaríamos mal. Entonces pensé que tranquilamente iba a hablar de la pedagogía, que es lo que todos sabemos. Hablemos del cuaderno de Jesús. O dicho de otra manera, ¿cómo usaría Jesús sus cuadernos? Ahí le tenemos a salir de clase. Tiene que aprender la tabla del 2 y lleva un globo para hacer las tareas de cono. No nos importa exactamente cómo era Jesús en clase, si es que iba, sino nos importa cómo usaba el cuaderno. Pero no todo el cuaderno, sino nos importan los márgenes. ¿Cómo usaba Jesús los márgenes? Eso donde escribimos lo que nadie importa. A pesar de que en los márgenes de los exámenes ponemos nosotros en rojo las notas, ¿eh? ¿Cuál era el uso que Jesús hacía de los márgenes de su cuaderno? Se lo expliqué a mi madre, que es una mujer sensata, y dijo... Entonces lo que me di cuenta de que lo más conveniente en este caso era volver al origen del título de esta jornada, la plegaria eucarística número 5. Inspíranos, Señor, un gesto y una palabra oportuna para el hermano solo y desamparado. Gesto, palabra. Si miramos un poco esta imagen que a mí me encanta, yo creo que es como imagen, es espectacular. Yo os invito a que miréis la mano y la boca, el gesto y la palabra, y que fijéis lo que tiene la otra mano, los evangelios. Fijaos en el texto que aparece en Marcos 8. Estando en la zona de Cesarea de Filipo, está Jesús con sus discípulos, y Jesús, como cuco que es, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le responden: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, y otros que uno de los profetas. Cuando trabajo con profesores del tema bíblico y trabajamos este texto, yo les pregunto: ¿acertaron? ¿Acertaron los discípulos? ¿Acertaba la gente cuando decía que Jesús era esto? Entonces decimos: no, era mucho más, ¿verdad? Era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, fijaos, la gente que es muy lista, lo que vio en Jesús era lo que hacía y decía, sus armas. ¿Cuáles son las armas de Jesús? Gesto y palabra. ¿Cuáles son las armas de los profetas? Gesto y palabra. ¿Cuáles son las armas de los educadores? Gesto y palabra. En vuestra clase, ¿qué utilizáis normalmente? Los gestos y la palabra. La gente comprendió perfectamente que Jesús era gesticulador y palabrero, porque sus armas son justamente esas, el gesto y la palabra. Yo hoy os quisiera hablar de eso, pero vamos a volver un poquito para atrás. Todos estos textos los tenéis en una hoja que tenéis de guía, ¿vale? Jesús muere en la cruz, ¿de acuerdo? Eso imagino que nadie en la sala lo duda. No. Imaginaos que en aquel tiempo hubiera Twitter, ¿vale? Y que un discípulo le pregunta al otro: ¿qué pasó? Referido al tema de Jesús. El ¿qué pasó? Si lo tuviera que resumir en un Twitter, ¿cómo se llama técnicamente? Querigma. Lo tenéis en la hoja. Pero junto al querigma, que Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros, se nos apareció y somos testigos, que eso es el querigma, el núcleo, aparecen tres palabras que yo que se llaman resumen o querigma extendido. Y son tres conceptos que me parecen básicos para lo que yo os quiero comunicar hoy. En primer lugar, Jesús fue llenado de poder ¿por quién? Por Dios. ¿Quién es el origen de la acción de Jesús?
Es decir, ¿era una pila que se autorrecargaba o el cargamento de la pila viene de alguien más? Primera pregunta. Segunda, pasó haciendo el bien. ¿Pero por qué pasó haciendo el bien? Porque Dios estaba con él. Y tercera pregunta, ya todos los profetas habían hablado de Jesús. Miren, ahora se dice que tenemos la obligación, los creyentes, de leer y de interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Como si esto fuese algo nuevo. La primera interpretación de la palabra de Dios, ¿quién la hace? La propia palabra de Dios. El Nuevo Testamento, Jesús, los que escriben el Nuevo Testamento, releen el Antiguo a la luz de ¿quién? De Jesús. Los autores del Nuevo Testamento, de los Evangelios, leen todo lo que los profetas dijeron y dicen, ya está, todo se cumple en Jesús. Piensen en los tres elementos. Yo les quiero presentar tres gestos muy sencillos en la clave que nosotros tenemos que presentar. Gesto número 1, 2 y 3. Si pongo la cita les suena ya a todos, ¿verdad? Si les digo que el primero de ellos es cuando ustedes en infantil se colocan a la altura del niño, ¿podrían apostar? Si les digo que el segundo es lo que ustedes acaban de hacer, yo imagino que cuando han ido a la mesa a comer, han buscado la mesa con la gente a quien no conocían, para hacer amiguitos. No, bueno, pues Jesús hacía algo parecido. Tercero, el pendón real. Y no me refiero a nadie en particular, sino que me estoy refiriendo a la bandera que cuelga de los palacios donde vive el rey. Que cuando está el rey, aparte de la bandera del país, está el estandarte del rey, que indica presencia. El primero de ellos es el lavatorio de los pies. El segundo son las comidas de Jesús. Y el tercero son los milagros. ¿Vamos uno a uno? Venga. El lavatorio de los pies. Como ustedes sabrán, los grandes cocineros somos artistas dando la vuelta a la tortilla. Alguna vez cae dentro y otras veces fuera. El lavatorio de los pies es justamente eso. Jesús da la vuelta a la tortilla. ¿Por qué? En primer lugar es un escándalo. Rafael lo cantaría. Yo como no me atrevo, pues no lo canto. Se lo digo. De alguna manera es como si todo el orden establecido quedase roto de repente. Es como si hubiera sido una barbaridad. ¿Por qué? Porque quiebra ese orden. En el tiempo de Jesús no existían los zapatos, las botas, los calcetines que usamos ahora. Iban con sandalias los que las tenían. Y cuando se juntaban para comer, pueden imaginar lo que se montaba ahí. Por esa razón tenían al esclavo, que con el agua que había en las tinajas de la casa, ¿se acuerdan de las bodas de Caná? Con el agua que había en las tinajas, el esclavo lavaba los pies al Señor y a los invitados. Esclavo lava al Señor, el esclavo sirve al Señor. ¿Quién lava los pies en el lavatorio de los pies? ¿El esclavo o el Señor? Es la quiebra del orden establecido. ¿Quién se da cuenta de esa quiebra? Pedro, el Bocas. El Bocas. Es el primero que se da cuenta de que esto es un escándalo y que nos va a cambiar todo. Y en tercer lugar, es un gesto eficaz que aún perdura. Cuando nosotros, de alguna manera, lo que queremos es indicar que estamos al servicio de alguien, dice, me pongo a tus pies. En la misa crismal, el obispo lava los pies a 12 sacerdotes de los más ancianos, o a 12 personas que están ahí. Cuando tenemos que demostrar que estamos al servicio de los demás, lavamos los pies. Gesto número 1, el lavatorio. Gesto número 2, las comidas de Jesús. Son como una ITV. Si se nos pasa el coche la ITV y no lo pasamos, ¿el coche cómo queda? Fuera, ¿verdad? Si pasamos la ITV, el coche vuelve. 3 ideas. La primera, el concepto de salvación integral. Si nos encontramos por la calle a un pobre, le decimos que Dios te bendiga, el pobre nos dirá, pues sí,
que me bendiga, pero tú dame algo. Para los judíos no existe salvación del alma. No existe, para los judíos no tienen división entre alma y cuerpo. Todo es una realidad. La única forma de salvar el alma es salvar el cuerpo, y si no, no hay ninguna salvación. Jesús lo entiende perfectamente, y sus gestos son carnales. El contacto, los problemas, las soluciones de Jesús afectan a la vida de la persona. Punto número 2. Reintegran la vida social. Les pongo yo una idea. Esto los de infantil me entenderán en el primer ciclo, yo lo siento. Nunca lo paso en infantil, pero así lo digo. Luego me dicen, no, de eso no hacemos nada, da igual. Dedo índice y dedo pulgar. Meto el dedo índice en pintura de dedos blanca y el pulgar en pintura de dedos negra. Acerco ligeramente el dedo índice al dedo pulgar y lo separo. Contacto y separo. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha manchado la blanca o se ha clareado la negra? No te rías, tú respóndeme. A ver. La negra se clarea, ¿verdad? La blanca no se mancha. ¡Ay, qué cuca! Es que hasta el tiempo de Jesús, lo que sucedía realmente era que la pintura blanca se manchaba. Es decir, toda la estructura judía, de la fe judía y la sociedad judía, era una estructura completamente separada en parcelas, de mayor a menor pureza ritual. Acuérdense, digo para las 3/4 partes del auditorio, estaban los gentiles, los extranjeros, los paganos, luego estaban... Sí, díganlo más alto. Atrévanse. Las mujeres, los hombres, los sacerdotes y Dios. Cuanto más cerca de Dios, más puros eran. Si yo entro en contacto con los impuros, me vuelvo impuro. ¿Se acuerdan de una parábola que habla de un samaritano que resulta que era bueno? ¿Por qué resulta que el sacerdote ve al herido y no se para? El levita no se para. El secretario autonómico de FERE no se para. ¿Por qué? Porque si lo tocan, se vuelven impuros y no pueden ir al templo. Jesús, sin embargo, dice, atontaos. La única forma de servir a Dios es servir al hermano. Jesús es el Fairi universal. Limpia. No hay problema de que él se vuelva impuro, sino que él convierte en puro lo que toca. Es el cambio radical. Y el tercero es que une su destino al de ellos, pero lo une en positivo. O sea, no es como... ¿Se acuerdan de la desgraciada experiencia en Coruña cuando se tiró uno al mar, 3 policías van a salvarle y mueren los 4? Sino que es al revés. Los que estaban condenados, cuando Jesús come con ellos, les recoloca en el circuito social. Gesto número 2, las comidas. Y gesto número 3, los milagros. Si yo les preguntase qué son los milagros, ¿qué me dirían que son? Gestos del poder de Dios, ¿verdad? No. Si fuesen gestos del poder de Dios, ya me dirán por qué nuestro Señor, después de multiplicar los panes y las paellas, le van a hacer rey de repente y se marcha huyendo al monte a rezar solo. ¿Por qué? Cuando a nuestro Señor le dicen, tírate del alero del templo, que vendrán ángeles de Dios y evitarán que toques el suelo, ¿por qué Jesús dice que no? Hombre, hace eso y ya creerían en él todos. Yo les pido que se replanteen seriamente el concepto de milagro como gesto del poder de Dios, porque si piensan en ello tendrán muchos problemas. Vamos.
Y si no también, pero a ver, 3 ideas. El número 3 es importante. No son signos del poder de Dios. Por favor. Ya sé que sus libros se lo dicen, pero ya me entienden. 2. Miren, cuando el astronauta llegó ahí y plantó la bandera en la Luna, lo que quería decir es, hasta aquí he llegado ya. El hombre ha llegado aquí e inaugura y tomo posesión de la Luna en nombre de España. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando Jesús hace un milagro, lo que hace es clavar una bandera. Hasta aquí ha llegado el reino de Dios. Tomo posesión de este mundo, de esta realidad en su nombre. Y me dirán, bueno, bien. 3. Dolor, enfermedad, muerte y desorden. Parece que estoy hablando del telediario, ¿verdad? Son elementos que todos tenemos a nuestro alrededor. Y sin embargo, son los elementos que Jesús acaba o lucha contra ellos con sus milagros. Cuando Jesús cura quita el tema de la enfermedad, la muerte, la naturaleza, el exorcismo. Cada vez que Jesús hace un milagro, está atacando uno de estos 4 elementos. Está poniendo al mundo la promesa que Él hizo previamente. Pasamos. Gestos. La tortilla, la ITV y la bandera en la Luna. Si prefieren decirlo como hay que decirlo, diríamos que son el lavatorio, las comidas y los milagros. 3 palabras. Si pongo eso tampoco se acordarán, pero bueno, yo les ayudo. El primero es un discurso de investidura. Es cuando el que va a ser presidente del gobierno de una comunidad autónoma dice lo que le gustaría hacer. El segundo es un juicio. Y el tercero es que de alguna manera, ¿cuántos de nosotros alguna vez no nos hemos sentido tan realmente mal que hemos deseado volver al seno de nuestra madre porque estábamos seguros? No me digan que no, porque si pregunto cuántos de ustedes duermen en la cama en posición fetal, levantaría la mano a la mitad. El primero de ellos es el discurso de Jesús en la sinagoga. El segundo es el juicio final. Y el tercero es el Apocalipsis 21, el final del Apocalipsis. ¿A que les suenan a todos? En la hoja que tienen ahí tienen todos los textos. Hagan el favor de leerlos. El primero. Vamos a hacer una clase de exégesis, con el bíblico. Los 3 evangelios sinópticos. ¿Cómo empiezan si quitamos la parte de la infancia? Todos empiezan con Juan Bautista que anuncia la conversión. Convertíos. En segundo lugar, el bautismo de Jesús. El tío Lucas mete ahí el tema de la genealogía. Después aparecen las tentaciones. Eso que algunos sienten aquí, alguno de dormirse. Aguántense. Y en tercer lugar, Mateo y Marcos dicen, el reino está cerca. ¿Qué hace Lucas? Lucas pone el discurso programático. Y el sábado siguiente, como era su costumbre, Jesús fue a la sinagoga. Acuérdense que mañana es domingo. ¿Lo has pillado? Bien. Como era su costumbre, fue a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y encontró el texto en el que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para dar la libertad al oprimido, la vista al cielo, y anunciar a todos los hombres el año de gracia del Señor. ¿Cómo acaba Jesús? Esto que acabáis de oír se ha cumplido. Es la diferencia entre el discurso de los políticos y el de Jesús. El discurso de Jesús es discurso de cumplimiento, porque con Jesús se inaugura el reino. El
el discurso de Jesús también dice lo que se va a empezar a cumplir, pero con la diferencia de que se cumple. Palabra número 2, el juicio de las naciones. Cada vez que sale este tema decimos yuyu, porque habla de oscuridad, de llanto, rechinar de dientes, de condenación. Parece que los niños pueden quedar frustrados. Sin embargo, yo les invito a que retomen este texto en todas las acciones pastorales que hagan, porque es un texto muy humano. Y San Juan de la Cruz lo entendió muy bien. Hay un texto que desgraciadamente, hay una canción que desgraciadamente solo se usa en funerales, que utiliza la letra de un texto de San Juan de la Cruz, que es: al atardecer de la vida me examinarán del amor. De eso habla este texto. Acuérdense de los protagonistas, cabras y ovejas. No se fijen ustedes solamente en los apéndices. Las cabras no saben cuándo, Señor, te vimos con hambre, con sed, cautivo, pero tampoco hacen. Las ovejas no saben cuándo, Señor, te vimos con hambre y te dimos de comer. No saben, pero hacen. Y ahora ustedes, que son gente despierta, fuera de esta hora, les pregunto, ¿cuál es el criterio ético del juicio de Jesús? ¿En qué se fija Jesús para condenar o para salvar? Tercera palabra. Avance al pasado. Miren, ahí estamos todos. Está la Comunidad Valenciana, está España, está Europa, está el mundo. En un túnel. Algunos lo llaman crisis. El problema de la crisis no es estar pasándolo mal. Yo ya no tengo agujeros en el cinto. Además se me caen los pantalones. El problema es no llegar a ver la salida del túnel. El problema es darnos razones para la esperanza. El Apocalipsis justamente es eso, un libro para la esperanza. Muchas veces cuando decimos el Apocalipsis, ¿a qué le suena? A los dragones, el demonio, los caballos, que si las trompetas, el mar que de sangre hasta el cuello. ¿A qué sí? Porque no han llegado al final. Si leen el capítulo 21 y 22, verán que al final ganamos los buenos, porque siempre, ya me entienden. Miren, esta es nuestra vida, esta es nuestra historia. En primer lugar tenemos Génesis 1, 2, la primera creación. Dios crea al hombre, la mujer, al ser humano, depende de lo que tiene. Al ser humano, crea un mundo para ellos, crea un orden, crea todo. Y les coloca en medio del jardín, ¿qué? Un árbol. A través del árbol que nos vino. No hace falta que lo cuenten, que todos lo sabemos. El tonto de Adán se fió. Después, todo lo que sigue en la Biblia es un proceso de ensayo-error, 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 ensayo-error. ¿Hasta cuándo? Porque ahí estamos, ¿eh? Hasta ahí. Eso es el Apocalipsis. Génesis, Apocalipsis. Porque fíjense ustedes que igual que tienen en su folleto, en la parte de adelante dice así: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios se paseaba por el jardín y en medio del mismo plantó un árbol. Si damos la vuelta al final del libro, se encuentran con, esto es del Génesis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios habitaba entre los hombres, y allí estará el árbol de la vida. Yo hago nuevas todas las cosas. Nuestra vida siempre es este proceso. Es un proceso en el cual empezamos aquí, y que falló, por la libertad del hombre, por lo que sea. Falló. Estamos en un camino hacia la perfección en la cual cada vez que el hombre se acerca a Dios funciona, pero en cuanto se aparta, tarará.
pero cuando se confía, vuelve a Dios. Y luego dará. ¿Cuándo va a acabar esto? Nosotros, si nos fiamos de Jesucristo, nos dice: yo soy el Señor de la historia. Al final, Apocalipsis 21 y 22, en medio de la ciudad plantó un río, y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que daba 12 cosechas para alimentar a los hombres y mujeres. Y quien comía de sus hojas se sanaba. ¿Hay más capítulos después del Apocalipsis? ¿Más libros? Se acabó, y acaba bien, y acaba perfecto. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el mar ya no existe. Y van a decir: pues vaya, ¿dónde me baño yo? ¿Por qué no existe el mar ya en el Apocalipsis? Ustedes son gente de mar, y no les da miedo el mar. Los judíos el agua lo usaban para beber, y poco. No navegaban. Y todo lo que es desconocido, ¿qué da? Miedo. Todo lo malo de esta vida, los judíos lo colocan ¿dónde? En el mar. ¿Quién se come a Jonás? El cetáceo del mar. Lean los Salmos si se acuerdan de alguno. Y las olas, ¿verdad? Y las olas y el mar que viene. Y el mar ya no existe. Llega el Apocalipsis. 3 conclusiones. Joven, despierte. 3 conclusiones. Sota, caballo, rey. Todo es igual en esta vida. Siempre es lo mismo. Ya lo habían dicho los profetas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y la tercera es: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿A qué os queda claro? Vamos una a una, que es mucho más sencillo. Paso número 1. La sota. Ya lo habían dicho los profetas. 2 ideas. La primera es que el Nuevo Testamento relee todos los profetas desde Jesús. Hay una continuidad. ¿Les gusta el Antiguo Testamento? Pues léalo con más cariño si no les gusta. Segunda, todas las profecías de los profetas se cumplen en Jesús. Cuando los profetas escribieron, ¿pensaban en Jesús? No lo sabemos. No he hablado con ninguno. Pero nosotros todas las leemos a la luz de Jesús. Entonces, no es algo novedoso lo que aporta Jesús. No se engañen. No se engañen. No es algo totalmente novedoso. ¿Dónde está la novedad? La novedad está en que, si no están dormidos, miren a derecha y a izquierda, por favor. Sí. No te rías y mira para el otro lado también. Ahí. ¿Ya? ¿Han mirado a derecha y a izquierda? ¿Qué han visto? Aparte de mucha paz. ¿Qué han visto? ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? La novedad que nos trae Jesús es justamente esa. En cada uno de mis hermanos hay una presencia casi sacramental del mismo Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. En el Antiguo Testamento Dios se pone ya en favor, se pone de parte de los pobres, pero no hay una presencia tan dura como esa. Presencia casi sacramental de Dios en el hermano, y en especial en los que peor lo pasan. 2. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará. Los evangelios nos muestran un proceso inicial. Yo se lo he enseñado, lo de las tentaciones y esas cosas. Me gustaría que llegasen a estar de acuerdo conmigo, pero si no, no pasa nada, de que lo que nos llega del evangelio no es que Jesús caminaba por los caminos de Galilea, se encontró a 10 leprosos y dijo: ya está, a esto me voy a dedicar. No es que Jesús tuviese un momento y se quedase sin dinero porque no le han pagado a tiempo la nómina y dice: ya está, me dedicaré a los pobres. Sino porque de alguna manera lo que sucede ahí es que él tiene una experiencia de ser hijo de su padre,
y que al ser hijo de su Padre se identifica su misión, lo que él tiene que hacer en la tierra, ¿con quién? Con la de su Padre. Por lo tanto, la pregunta es que la opción preferencial de Jesús son los que no, que eso ya es lo que yo quería que dijeran, que es el reino. Miren, a ver cómo soy capaz yo de explicar. Yo entiendo que no es fácil, de verdad, ¿eh? Muchas veces, tanto de repetir una historia, acabamos creyendo que es la única verdad. Jesús viene a anunciar el reino. Acuérdense de cuando puse el inicio de los evangelios. El reino. ¿Y los elementos del reino cuáles son? Acuérdense, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, ¿verdad? La libertad al oprimido, la vista al ciego, la salud al enfermo. Esos son los elementos del reino. Cada vez que yo, a uno que está triste, que en mi clase tengo un crío que no le quiere nadie, y yo le doy cariño, cada vez que en mi clase tengo a un niño que he rechazado y le acojo, cada vez que tengo a un crío que llora, ustedes, se lo crean o no, pero a mí me da igual, porque en verdad están construyendo ¿qué? El reino. Hubo una frase muy bonita que ha caído en el olvido más absoluto, lo cual está muy feo, que es que cada creyente es un constructor del reino. Ahora con la burbuja inmobiliaria no está de moda, pero constructores del reino. Cada vez que Jesús hacía un milagro, lo que él realmente hacía era clavar una bandera. El reino llega hasta aquí. Cada vez que ustedes hacen eso con sus alumnos, con sus compañeros, con quien sea, ¿qué están haciendo? Un milagro. Porque acuérdense que los milagros no son signos de poder, sino son signos de la presencia del reino entre nosotros. Milagreros. 3. Mi alimento es lo que me hace dormir después. En los evangelios se une la misión de Jesús, lo que Jesús viene a hacer, el reino, ¿con qué? Con su sentimiento de hijo de Dios. En segundo lugar, Jesús identifica lo que él hace con lo que su Padre quiere que haga. Por lo tanto, atentos, que esta es para notar. Ya saben que lo que piensen no es. El origen de la actitud de Jesús con los últimos es... ¡ay, su Padre! Vamos, ya me entienden. Es su Padre el origen. No tenemos que buscar que Jesús, lo que repito, que tuvo una experiencia, una aparición, que se encontró con que la gente no tenía casa y se dedicó a construir casas. No, es su Padre. Y ahora me permiten tranquilamente que a ver si les suenan. ¿Les suenan? Algunos por lo menos sí, ¿verdad? ¿Y estos? Menos. Montesinos. Les habló Juan Manuel de él, ¿verdad? Gustavo Gutiérrez. Dominico. Este John Sobrino. Ellacuría, jesuita, y los 4 hermanos maristas que mataron en el Zaire. Yo creo que de alguna manera es momento de que nos echemos incienso. Ya nos pegarán otros. Echémonos incienso. La vida religiosa, los grandes cambios que la Iglesia y que la sociedad ha dado en su planteamiento en favor del otro, han sido generados desde la vida religiosa. Mírenles, San Vicente, San Francisco, la Madre Teresa de Jesús Jornet, Santa Teresa, claro, Carlos de Foucault, Madre Teresa. ¿Alguien da más? Quiero decir, ¿alguien es capaz de encontrar gente que haya iniciado procesos de atención a los más necesitados fuera de la vida religiosa? El inserso, no. Acuérdense que casi siempre todos los procesos estatales vienen después que la Iglesia ya los ha iniciado.
Pero ahora viene la pregunta. Fíjense en estos, fíjense en sus fundadores. Y yo les hago una pregunta. ¿De dónde partimos? ¿De la gallina o del huevo? ¿De dónde partimos? Partimos, me estoy refiriendo en mi pastoral social. Partimos de que la persona que veo ahí necesitada es un animal, entiéndame, en el sentido natural, biológico, es otro ser que comparte conmigo la creación y por lo tanto, por solidaridad, igual que podría hacerlo con una foca blanca o lo podría hacer con la última pareja de alimoches. ¿Aquí tienen alimoches? Pues de mascotas no valen, ya se lo digo yo. O lo hago más bien porque reconozco en la otra persona que es un hijo de Dios y que tiene la dignidad de ser hijo de Dios, que es la raíz de la dignidad del ser humano para nosotros. ¿La gallina o el huevo? Dicho de otra manera, cuando yo inicio en mi centro educativo, en mi estructura educativa evangelizadora, un proceso de pastoral social, y ahora les pido que piensen en su centro educativo evangelizador, que no piensen en el de al lado, sino en el suyo. Me da igual que piensen en el colegio o que piensen en la actividad, lo que hagan en sus colegios, porque a ver, alguna pregunta. ¿Alguno de los colegios aquí presentes no hace acciones sociales? Todos lo hacen, ¿no? Vale, es el único lugar en el que todos lo hacen. Normalmente siempre en cada provincia hay uno o dos, los demás no hacen nada de tema social. Todos los colegios religiosos tienen planteamientos de acción social. Todos. Yo ahora me pongo en papel de Mourinho. ¿Y qué les voy a preguntar? ¿Y qué me van a responder? Porque fíjense, Luis Aranguren lo decía muy bien, cualquier acción que no tenga una reflexión pierde gran parte de su valor. Dicho de otra manera, ya saben que los agentes de pastoral son los avanzados del calendario. Lo saben, ¿no? Ahora los alumnos están en Cuaresma, ¿verdad? Ustedes ya están preparando la Pascua. Pues, de alguna manera, si nosotros no nos planteamos lo que hacemos, llegará un tiempo en que estaremos más quemados que la pipa de un indio, no veremos sentido a lo que hacemos y realmente estaremos con el mero cumplimiento. Ya saben ustedes, ni cumplen y mienten. ¿Por qué? El porqué de las acciones sociales es básico, y de cualquier acción pastoral, ¿Por qué? ¿Se han planteado alguna vez por qué las acciones sociales, las acciones pastorales, que suelen ser muchas? Porque cada vez que se plantean ustedes a reflexionar, lo que reflexionan es que hay que añadir. ¿Verdad? ¿Se han parado ustedes a reflexionar? Pues yo les ayudo. Punto número 1. ¿Cuál es la raíz de esas acciones sociales? Miren, la mayoría de los centros que están aquí pertenecen a una institución de la vida religiosa. Los colegios diocesanos también. Nuestro Señor Jesucristo algo fundaría. Piensen, la mayoría de los fundadores tienen, las congregaciones tienen unas constituciones que dice así: movido por el Espíritu Santo, fulanito de tal o menganita de cual, los fundadores, quedó cautivado o cautivada por el amor de Jesús y María a él y a los demás. Movido por el Espíritu Santo, el fundador o la fundadora quedó cautivado por el amor de Jesús y María a él y a los demás. Esta experiencia, ¿cuál? El amor de Dios. Y su apertura a acontecimientos y a personas, el amor de Dios. Y la apertura al mundo en el que vive le permite reconocer su misión. La misión de nuestro fundador o fundadora, ¿dónde la encuentra? En Dios.
¿cuál es la raíz de mis acciones sociales? ¿La gallina o el huevo? Miren, yo no sé muy bien si qué experiencias ustedes proponen a los agentes de pastoral social de sus centros. ¿Lo han planteado? No hablo de los niños, que son los últimos destinatarios. Hablo de los agentes de pastoral de su colegio. Piensen en esos agentes de pastoral, que están aquí, la mayoría. ¿Qué experiencias les ofrecen? ¿Les han ofrecido alguna vez una experiencia para intentar que ustedes descubran quién es Dios para ustedes? ¿O les ofrecen experiencias para encontrarse con las necesidades de las personas que tienen a su alrededor? ¿La gallina o el huevo? Miren, yo no sé qué es primero, si la gallina o el huevo, no lo sé, de verdad, lo digo en serio, no lo sé. Lo que sí que sé es que tiene que haber gallina y huevo, porque si la gallina no pone huevos, va caldo. ¿O no? Número 2. Las acciones sociales que tenemos nosotros, ¿entran dentro de un proceso educativo evangelizador o son meras tiritas? Dicho de otra manera, hombre, en un colegio religioso, ¿cómo no haremos el bocadillo solidario? ¿Verdad? Hombre, ¿cómo no vamos a colaborar con Manos Unidas cuando es una ONG de la Iglesia? Hombre, no dice mujer nunca, ¿eh? Hombre. ¿Qué son las acciones sociales en su colegio? ¿Las estructuran en forma de eje transversal, que ni se programan, ni se evalúan, ni se... nada? ¿O en clave competencial, de competencias básicas, que tampoco se programan en pero bueno, hay que decir que sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de las acciones de pastoral social en su colegio? Tercera pregunta. El reino, Jesús, ¿qué pintan ahí? No sé si ustedes tienen a la parte allá de la carretera. Yo hasta que no entré en el mundo de la empresa no me enteré lo que era el valor añadido al producto. Yo no lo sabía. Pero ustedes tienen ahí enfrente la ONG Amigos, Asociación de Mujeres y Hombres Progresistas. Que es una ONG que ayuda a las personas. Y aquí tienen otra ONG. Ahí abajo tienen SED, aquí no sé, aquí también tienen. ¿Qué diferencia hay entre una ONG y otra? ¿Entre la de su colegio o con la que colaboran y la de enfrente? No sé si están dormidos o es que no se atreven a responder. Tendrá que haber alguna diferencia, ¿no? Porque si no la hay, no somos apañé. Ya me entienden, en español, con J, ¿no? Cuando nosotros organizamos acciones sociales, pues claro, cuando hacemos la misa del trimestre, sí, Jesús está entre nosotros. Él vive hoy y el Espíritu a todos da. Pero sin embargo, cuando hacemos el bocadillo solidario, quietos parados. Que esto es distinto, ¿verdad? Pues no. En Madrid me dijeron, un señor que estaba cuando salí, me dijo algo así como, dice, tú eres un modelo de involucionismo neoconservador. No sé lo que significaba hasta que busqué el diccionario, pero luego ya me enteré que un neocon, esos. No, yo no estoy pidiendo que obliguen a los niños antes del bocadillo a pasar por misa. No sé si me explico lo que les quiero decir. No estoy pidiendo volver a los sistemas tradicionales que había religiosos. ¿O sí? Porque en sus colegios, ¿qué hay? ¿Exceso o defecto? No lo sé. ¿A qué me entienden? Yo no lo sé, porque yo no conozco todos los colegios aquí presentes. Pero si en la misa de fin de curso Jesús está, ¿por qué no tenemos que ayudar a nuestros agentes de pastoral? Fíjense que no hablo de los últimos destinatarios, sino que hablo de los agentes de pastoral. Las ovejas no sabían que estaban dando de comer a Jesús en el hermano,
Pero nosotros intentemos acompañar a los agentes de pastoral a que lo descubran. No sé si me pillas. Gracias. La última. Entonces, este es el corolario, el estrambote, el regalo que les hago. Ustedes en sus centros, ¿qué han hecho? Opción, ¿por los pobres o por la pobreza? 1, 2, 3, responda otra vez. Por los pobres, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Sí que la hay, es muy importante, ¿eh? Miren, cuando una institución o un centro decide hacer una opción por la pobreza, decide convertirse en gesto profético. A ver si me explico. Decide decir con su vida y con su realidad que lo más importante no son los medios, sino que sin medios también se puede anunciar el reino de Dios. Y es verdad. Pero ¿qué sucede? De que desde el momento en el que detrás nuestro tenemos una estructura de la cual dependen muchas personas, tenemos obligaciones con las personas que educamos y con las personas que colaboran con nosotros. No sé si me entiende lo que les quiero decir. Esto yo sé que no lo aclaro mucho, pero luego si no lo aclaro preguntan si les da la gana. Por eso, cuando instituciones de vida religiosa han hecho una opción de este tipo, yo entiendo que para los religiosos o religiosas no es problema, pero para los educadores que tienen sus familias, que participan de esas estructuras, mientras que si yo hago una opción por los pobres, yo pondré todos los bienes de la institución, todos, los mejores laboratorios, las mejores canchas deportivas, las mejores estructuras de TIC, todo al servicio de la promoción de mis alumnos. Aquí ya a lo mejor ya no es tan signo profético, ya no somos tan escandalosos, pero sí que tenemos que tener claro que tenemos que incidir en la promoción de las personas. ¿Ustedes qué hacen? ¿Opción por los pobres o sus instituciones? ¿Por los pobres o por la pobreza? A mí no me lo digan, eso díganse ustedes mismos. Que yo no conozco su colegio, pero me gustaría. Última cosa. Acuérdense, Blake, o sea, los que les gustan las películas del Silencio de los Corderos, en la película Dragón Rojo, el malo, malísimo, tiene en la espalda tatuado un dragón, y es de este autor también. No debía estar muy bien, pero a mí me gusta mucho. Génesis 1, 2 y sobre todo el 3. El árbol de la vida, que se convierte en árbol de muerte. Toda una vida te estaría amando, ¿verdad? Estamos todavía por aquí. Pero fíjense, ustedes en sus centros, con cualquier tipo de pastoral o de pastoral social, parece el día de la banderita. Venga a colocar imágenes, venga a colocar, venga a hacer gestos de que el reino está presente, de que hasta aquí ha llegado ya el reino, pero seguiremos colocándolas. Seguiremos colocándolas ¿hasta cuándo? Hasta cuando ya definitivamente llegue, que es ahí. Pero mientras tanto, ¿qué nos toca? Pues venga a hacer milagros, venga a hacer milagros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no haga falta. ¿Les suena un texto que dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense que esas bienaventuranzas están puestas en futuro. No son bienaventurados porque lloran, sino son bienaventurados ¿por qué? Porque ustedes y yo, porque nosotros les vamos a consolar. El objetivo no son los pobres. Nuestro destino como personas no son los pobres, sino es que eliminar la pobreza. En la Biblia la pobreza
desde el Antiguo Testamento, es un fruto de una maldición de Dios. La pobreza en ninguna cultura se ha visto como una bendición. Cuando nosotros hacemos una opción por la pobreza, lo que hacemos es, como siempre, un escándalo, porque nos ponemos al lado de los que menos tienen. Pero nuestra misión como creyentes, como constructores del reino de los cielos, ¿cuál es? Entiéndanme, póngale comillas 2 metros para cada lado. Exterminar la pobreza. Que las ONGs no sean necesarias. Y les voy a regalar una cita para que la pongan en letras de bronce en sus colegios. San Ireneo de León escribió esta frase: la gloria de Dios es la vida del hombre, en una obra muy bonita que se titula Contra los herejes. Así, de tú a tú. A mí me da exactamente igual ustedes por qué van a luchar. Si van a luchar para que brille más la gloria de Dios, o si van a luchar en sus colegios para que la vida del hombre sea cada vez más digna. Me da exactamente igual si ustedes van a trabajar el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque es lo mismo. En el momento en el que lleguemos a entender eso, de que cada vez que yo ayudo a un alumno mío que está con dificultades, estoy haciendo que brille más la gloria de Dios, que el reino se haga más presente, que la vida sea más vida y que Dios sea más Dios, posiblemente nos quememos menos, tengamos que hacer menos cosas raras y nuestros centros sean más educativos y más evangelizadores. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Atrévanse.